Hola a todas y a todos, muy buenas tardes a todos quienes se encuentran conectados. Mi nombre es Magdalena Fernández y en nombre de Banco Falabella quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí el día de hoy. La invitación que les hicimos en esta ocasión y lo que nos reúne en este espacio es para conversar sobre un tema fundamental en nuestras vidas, el ahorro, que más allá de guardar dinero de vez en cuando, queremos hablar sobre cómo convertirlo en un hábito constante, consciente y sostenible. En esta charla vamos a explorar por qué es importante hacerlo, cómo puedo mejorar nuestra estabilidad financiera ahorrando y qué pasos simples podemos dar para lograrlo. Esperamos acá con todo el equipo de Banco Falabella que este espacio les sea muy útil y puedan tomar herramientas prácticas para aplicarlo en el día a día. Primero, para partir, les quiero pedir que puedan escanear, se los voy a proyectar al tiro, les quiero pedir, ahí no sé si lo pueden ver. Ahí se ve, Maida. Súper. Les quiero pedir si pueden escanear este QR. Este QR los va a llevar a una encuesta. Nosotros para poder medir eh, el éxito de esta charla, si es que ustedes aprendieron o no, y poder ir mejorando, la idea es que respondan estas preguntas y al final le vamos a hacer una encuesta muy parecida en donde nosotros vamos a hacer un match y vamos a poder medir los conocimientos y también nos sirve mucho para ir mejorando. Em, para los quienes no pueden hacer match acá en el QR, les van a mandar por el chat el mismo link para que puedan ir respondiendo. Y ahora para seguir, les quiero contar quiénes les van a dar la charla. Son nuestros expertos. Primero va a estar Jaime Báez, él es gerente zonal de Banco Falabella. Luego va a estar la Emi Baeza, ella es gerenta de experiencia de clientes de Banco Falabella. Así que, bueno, no los quiero latir más yo, acá ustedes vinieron a escucharlos a ellos, así que Jaime, te pido que prendas tu micrófono ¿Qué y partamos. tal, Maida? Muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que esta charla que está preparada para ustedes sea de toda su utilidad. Entiendo que pueden levantar la mano o escribir preguntas en el chat, Maida. Sí, Jaime, perdón, me faltó esa parte. Pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas que van a ver abajo de sus pantallas. Muy importante que dejen sus mails porque se las vamos a responder después a todos por mail también. Para Ah, no, perfecto. porque como ya es bastante, o sea, no es tarde, pero nos vamos a querer ir a las casas para que después, cuando tengan tiempo, puedan ver su respuesta. Perfecto. Bueno, sin más, ya saben, canalizar las preguntas por esa vía, pregunta y respuesta, Q&A, y vamos a responder por mail toda la inquietud, ¿ya? A ver, esta agenda de esta charla está compuesta de tres partes. Vamos a tocar primero todo lo que es el ahorro y cómo protegerlo. Después la segunda parte que nos va a acompañar la Emi ahí, por qué nos cuesta tanto ahorrar. Y después vamos a cerrar con algunos tips para comenzar a ahorrar, cómo dar los primeros pasos y tener esa disciplina que a veces falta para tener esos anhelos de largo plazo, ¿ya? Bueno, la primera pregunta que a todos nos sale con esto es ¿qué es y cómo protejo el ahorro? ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa ahorrar? Y eso es lo que vamos a discutir un poquitito, ¿ya? El ahorro es reservar literalmente una parte de los ingresos que yo tengo mensualmente, que una persona tiene periódicamente, puede ser semanalmente, diariamente, mensualmente, el periodo de tiempo lo va dando en función de los ingresos que tenga o cómo obtenga esos ingresos, pero la idea es reservar una parte de esos ingresos para algún objetivo mayor, algún objetivo a largo plazo, alguna situación de emergencia, alguna situación de placer, algún anhelo que uno quiera cumplir, un viaje al extranjero, no sé, educación de los niños, comprar una parcela, no sé, cambiar el auto. Puede ser cosas tan domésticas o tan grandes como los objetivos que uno se vaya planteando, ¿ya? Y para eso lo más importante siempre es el hábito, ¿ya? El hábito de ahorrar es un ejercicio, ¿ya?
es algo que uno tiene que ir practicando y al principio hacerlo muy consciente y después ya es casi inconsciente esa mecánica de generar el ahorro. ¿Para qué nos sirve ese hábito? Porque de esa manera nosotros logramos construir un fondo, un saco, una cantidad de plata que nos permite después tomar decisiones con ella. Si la usamos, como bien decíamos en un principio, para placer, emergencia, goce o algún anhelo en particular, ¿ya? Entonces, la idea de ese fondo que esté destinado o uno empiece a concebirlo con un destino para poder darle ese uso y con eso uno se va obligando y uno va generando ese hábito, ¿ya? Es parte de como casi como ir al gimnasio. Vamos, gracias. Eh, ¿Por qué habitualmente uno aconseja ahorrar en instrumentos financieros? Y hablemos ahora de algo tan simple quizás como una cuenta de ahorro. Porque dejar la plata bajo el colchón o dejarla en un saquito o en una billetera en la casa, la plata pierde valor, ¿ya? ¿Por qué pierde valor? Porque existe un tema que es la inflación. La inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios o el cambio de los precios. La inflación puede ser positiva o negativa. Cuando sube todo, la inflación es positiva y eso hace que suban los indicadores. Si es negativa, la inflación va bajando y con eso también pueden ir bajando algunos precios, ¿ya? Entonces, ¿cómo protegemos el ahorro de la inflación? Es teniendo algún instrumento financiero que nos ayude a soslayar esa situación. Nosotros todos bien sabemos el ejemplo ahí que está que todos vemos en la pantalla, que es un centella, que no sé, cuando éramos niños, yo al menos, por lo menos cuando yo era niño, la Emi no nacía todavía, eh, en esa época costaba 150 pesos, ¿ya? Y eso va cambiando el valor del precio en el tiempo. Eh, Todos sabemos lo que costaba el pan, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás. Y hoy día el kilo pan no tiene nada que ver con esas cosas. Lo mismo la benzina. Entonces, en el tiempo, el precio o la inflación hace que los precios cambien en general hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos proteger los ahorros? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos buscar un mecanismo de protección? Eh, Cuando uno, lo que decía recién, cuando uno ahorra en efectivo, la alcancía estaba perdiendo un poquito de valor. Y una de las mejores herramientas que tenemos nosotros, por lo menos en Chile, es la UEF. Ya nosotros tenemos la unidad de fomento, que es una unidad, que es una moneda paralela al peso que varía en lo que varía la inflación mes a mes. Si la inflación, como decía hace un rato, es positiva, la UEF va a subir. Si la inflación es negativa, se da pocas veces, muy pocas veces, más esporádico eso, pero se da, la UEF baja, ¿ya? Y eso es la correlación de cómo va afectando el valor del dinero, ¿ya? Entonces, habría que buscar como recomendación para proteger esa devaluación del dinero, instrumentos que nos ayuden con eso. Mire, tenemos un ejemplo para que entiendan cómo es la UEF. La siguiente lámina, Maida, gracias. En enero de este 2025, la UEF era de 38.384 y en lo que va de mayo va a terminar en 39.189 pesos. Esto va a decir que aumentó solo este año 805 pesos. Estos son datos de impuesto interno, que es donde se publica el valor del UEF. Entonces, la UEF va subiendo, como digo, en la medida que la inflación sea positiva, el IPC sea positivo, y este año solo ha sido positivo, entonces solo ha subido, ya, solo ha subido. Si nosotros buscáramos algún instrumento para, para protegernos, tendríamos que estar pensando en algo que al menos me dé el valor del UEF. Mira, otro ejemplo que tenemos cómo afecta la inflación, otro ejemplo que tenemos cómo afecta la inflación, es que no, no, está bien esa página, está bien la lámina 10 correcto, esa, perdón, esa misma, la 9 correcto. Eh, Como ven ahí en la lámina, desde el 2020 el valor de la UEF ha aumentado más de 10.000 pesos. O sea, en el 2020 la UEF tenía un valor de 28.716 pesos y hoy día está en 39.200. ¿Ya? Esto es casi un aumento de 36,5% en estos 5 años. ¿Ya? Si nosotros hubiéramos puesto plata protegida solo al valor de la UEF, sin más interés que solo la UEF,
hubiéramos puesto 1.000.000 de pesos y ya tendríamos 1.365.000 pesos, ¿ya? En todo este periodo. Entonces, eso me permite que el valor del dinero con lo que yo puedo comprar cosas no se pierde, ¿no? A ver, ¿qué podemos transar en UEF o qué podemos valorizar? Más que transar, ¿qué compromiso nosotros tomamos en UEF? De tal manera que no va perdiendo valor adquisitivo en el tiempo. Evidentemente, los créditos hipotecarios es una tremenda herramienta, ¿ya? Las tasas de interés en el tiempo van asociadas al riesgo y a la incertidumbre. Entonces, al solo aplicar una moneda como la UEF que solamente absorbe el IPC, nosotros podemos tener tasas de intercambio, tasas de interés hipotecario muchísimo más bajas, eh, lo que nos permite en el tiempo comprar propiedades, ¿ya? Los planes de salud, ¿ya? La ISAPRE, las clínicas, los seguros, hay muchos seguros de auto, seguros de casa, seguros de escolares, que están pactados en UEF. Eso le permite a la persona que vende ese seguro no tener pérdida de valor adquisitivo, ¿ya? Muchas veces los arriendos de las propiedades también uno, por más que lo transe en pesos, pide corrección de IPC cada 6 meses o una vez al año. Y eso es la variación del UEF, ¿ya? Los colegios y las universidades muchas veces también pactan sus aranceles anuales o mensuales, también en UEF, ¿ya? Todo eso tiene por objetivo que lo que yo cobro en un inicio, cuando estoy terminando ese proceso, no varíe tanto y no tenga pérdida de valor adquisitivo, ¿ya? Eh, Evidentemente que también tenemos cuentas de ahorro y depósitos a plazo en UEF, que lo que permite es competir o proteger de la inflación, ¿ya? De la devaluación que es la inflación, ¿ya? Y ahora lo voy a dejar con Emiliana Baeza, nuestra gerenta de experiencia del banco, que nos va a hablar un poquito por qué nos cuesta tanto ahorrar, Emilia. Contéstanos un poquito esa pregunta. Dale, gracias Jaime, muchas gracias a todos por estar aquí en este horario que sabemos que es difícil, pero le vamos a poner toda la onda para levantar los ánimos. Así que vamos a partir primero por el capítulo de por qué nos cuesta tanto ahorrar. Así que ahí, Maida, dale nomás. Y acá primero traer unas estadísticas que creo que son importantes que todas las conozcamos. Primero tenemos que saber que en promedio solo uno de cada tres chilenos ahorra voluntariamente. Y esto es un dato extraído directamente de Fintual. Otro dato importante es que el 32% dice que puede ahorrar y un 73% dice que no ahorra porque no le alcanza. ¿Ya? Y obviamente la primera pregunta que se nos viene es ¿por qué realmente nos cuesta ahorrar? Y la típica pregunta que probablemente a todos se nos venga, o la típica respuesta que a todos probablemente se nos va a venir a la cabeza, es porque los ingresos son bajos y no alcanzan para el ahorro. Pero aquí vamos a desmitificar que hay otras barreras que también a veces nos van a impedir ahorrar. Hay factores emocionales, culturales, de hábitos que también afectan el ahorro. Por ende, el creer que la única barrera que existe son los ingresos, que probablemente siempre creemos que son bajos, no es la única razón. Así que vamos a ir repasando cada una de estas barreras y para que ya le vayamos poniendo números, son 5 barreras las que aquí vamos a revisar. Vamos a partir por la barrera número 1, que nosotros la denominamos el yo del presente versus el yo del futuro. Esto es un sesgo que está en la cabeza de cada uno de nosotros, donde nuestro cerebro siempre está programado para disfrutar el presente. Acá la frase típica que probablemente uno suele usar y que más de alguno de ustedes ha usado es me lo merezco después de una semana dura, un regaloneo, una salida a comer, un regalito por acá. Y ese es el reflejo más claro de esta barrera donde el yo del presente le gana al yo del futuro. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Vamos a preferir o preferimos siempre un beneficio pequeño ahora antes que uno mayor unos meses después, porque obviamente esos meses después no es tan tangible como recibir ese pequeño beneficio ahora. Eh, Dado esto, se nos dificulta ahorrar para cosas que parecen lejanas,
una emergencia, un viaje o la jubilación, dado que lo vemos que son lejanos, nos va a costar ponernos en la mentalidad de ahorrar, porque nuevamente el yo del presente va a ganarle al yo del futuro. Entonces, creo que acá es una barrera que más de alguno de ustedes ha vivido, yo lo he vivido, donde siempre buscamos alguna excusa para darnos un regaloneo hoy día, que obviamente implica gastar algo hoy día en desmedro de ahorrar algo para mañana. Y eso este es el resumen de la barrera número uno. Así que vamos ahora a la barrera número dos. Eh, bueno, esto lo estamos viviendo muy en vivo todos los días y creo que también la pandemia y también el avance de la tecnología ha incentivado esta cultura del consumismo inmediato. Vivimos en una cultura donde todo el tiempo, todo nuestro alrededor nos dice: compra, disfruta, gasta. Hoy día estamos inmersos en el celular, nos metemos a Instagram, nos metemos a TikTok, nos metemos a cualquier plataforma de redes sociales y va a ser muy común encontrar publicidad, promociones, gente disfrutando, que nos llama a que yo también quiero disfrutar. Entonces estamos constantemente sumergidos en una cultura del consumo inmediato. Ya lo hablamos, las redes sociales, las ofertas, los pagos en cuotas, vamos a comprar a supermercados, a los retail, y hay promociones por todos lados de compra ahora y paga en cuotas, cuotas sin interés, etcétera. Y también hay una presión social para disfrutar el ahora. Ejemplos reales que más de alguno de ustedes probablemente le ha pasado, a mí al menos me ha pasado. Lo voy a comprar, si lo voy a pagar en cuotas, no importa, no se siente el gasto, estaba en oferta, así que no podía no comprarlo. Lo vi en Instagram y lo necesito al tiro. Y así pueden haber un montón de ejemplos que probablemente ustedes han vivido que le han incentivado a consumir inmediatamente y dado eso, gastar ahora nuevamente en desmedro de ahorrar para mañana, para los imprevistos, para alguna meta, para algún objetivo. Esa es la barrera 2. Vamos a la barrera 3. La barrera 3 habla de algo que también es muy común, la falta de planificación. Muchas de las personas no tienen claro en qué gastan su plata, sino que están más en una dinámica de vivir el mes a mes, apagando incendio. Gasto o compro, pago, gasto, y no hay una planificación real de decir: oye, estos son mis ingresos y dado que estos son mis ingresos, estos son los gastos que sí o sí tengo que cubrir durante el mes, los gastos básicos, por ejemplo, de las cuentas, los colegios, etcétera. Y dado eso, planificar para destinar sí o sí algo para el ahorro. Acá, en la falta de planificación, estamos en el día a día pagando cuentas, enfrentando imprevistos y obviamente, si estamos en esa dinámica, nunca va a sobrar. Nunca va a sobrar para poder ahorrar. Frases comunes asociadas a esta barrera, que nuevamente, al ser tan comunes, cada uno de ustedes probablemente lo ha vivido. Voy a ahorrar cuando me sobre. Y cuando estamos ahí a final de mes, probablemente nos vamos a dar cuenta que nunca sobra porque no hay una planificación que nos permita destinar previamente plata para el ahorro. El no me alcanza, ojo, ya vimos, los ingresos bajos o los ingresos que no alcanzan no son las únicas razones que impiden el ahorro, sino que ya hablamos de que hay un consumismo inmediato, ya hablamos de las ganas de disfrutar más el presente y no de prepararnos para el futuro, donde el yo del presente gana versus el yo del futuro. Y lo otro también común, no sé en qué se me va la plata. Obviamente porque no hay una planificación y probablemente al no haber una planificación hay un montón de gastos hormigas, que es el cafecito, el helado, que empezamos a tener y que por ende nos van a impedir destinar sí o sí una platita para el ahorro. ¿Ya? Importante, si no tenemos un plan, es muy probable que el corto plazo siempre va a ganar. Por eso es muy importante armar un presupuesto, aunque sea básico. Y más adelante vamos a hablar de cómo armar un presupuesto. Vamos a la barrera 4. La barrera 4 habla de las emergencias imprevistas. Es cuando a veces queremos ahorrar,
pero siempre aparece algo. Un cumpleaños, una fuga de gas, un control médico que no estaba pronosticado o, en resumen, cualquier emergencia o imprevisto. Por eso es súper importante vivir con un fondo de emergencia. Porque cuando uno vive sin un fondo de emergencia, estamos viviendo en modo de reacción. Estamos siendo más reactivos que proactivos frente a esa emergencia que estamos teniendo o a ese imprevisto que estamos teniendo. Por ende, es muy importante ahorrar no solamente pensando en una meta o un objetivo, sino también ahorrar para aquello que es inesperado. Ahorrar para lo inesperado porque probablemente es algo que siempre va a pasar, siempre va a haber un imprevisto, una emergencia que nos va a desordenar un poco lo que teníamos inicialmente pensado en la cabeza y ahí el ahorro se convierte en una herramienta muy, muy poderosa para no reaccionar tardíamente, sino que tener una planificación para poder cubrirlo sin perjudicar mis ingresos actuales. Vamos a la barrera 5. La barrera 5 tiene que ver un poco con lo que estamos acá, con la educación financiera. Ya habla un poco de este barrera que dice que nunca me enseñaron a ahorrar. Y es real, muchos de los que estamos acá no recibimos una educación financiera. Yo al menos gran parte de lo que he ido aprendiendo lo he aprendido porque estoy inserta en el banco y he participado en un montón de charlas, desayunos con personas de la tercera edad, charlas con jóvenes, adultos, etcétera, súper transversal a nivel de edades y efectivamente acá tenemos una brecha importante donde generalmente, independiente del estrato social, no hemos recibido una educación financiera acorde que nos permita ser responsables con los ingresos que estamos teniendo y por sobre todo tener una planificación o un presupuesto. Nadie nos explicó cómo hacer un presupuesto ni cómo ahorrar bien. Nadie nos entregó esa herramienta para poder haber crecido con el hábito del ahorro, ¿ya? Y ahí es importante nuevamente reforzar que ahorrar no es guardar lo que sobre a final de mes para el ahorro, porque nuevamente, si estamos en esa dinámica, probablemente cuando lleguemos a final de mes no va a quedar nada. El ahorro es un hábito que se aprende y también es sumamente importante reforzarlo, que nunca es tarde para empezar con el ahorro. Vamos entonces con lo siguiente. Voy a hacer como una recapitulación de las barreras. Recordemos que son 5 barreras las que hoy día acabamos de mencionar. La primera es este yo del presente que siempre gana al yo del futuro. Y ahí la frase típica que podemos haber escuchado es: me lo merezco, me voy a dar un gustito, fue una semana muy dura y hacemos un gasto que probablemente era un gasto innecesario que perjudicó la capacidad de ahorrar. La segunda barrera que repasamos tiene que ver con esta cultura del consumismo inmediato. Estamos rodeados de incentivos para empujarnos a consumir en las redes sociales, cuando vamos a las tiendas y nos hacen ofertas, promociones de pago en cuota, etcétera. Y también el ver a otra gente disfrutar, también hay una presión social por el disfrutar el ahora, y esa cultura del consumismo inmediato también nos lleva a gastar hoy día en desmedro del ahorro mañana. La tercera barrera que revisamos es la falta de planificación. Eh, Porque probablemente no tuvimos la herramienta o alguien que nos enseñara a cómo planificar los ingresos que tengo, los gastos y destinar sí o sí un porcentaje para el ahorro y no esperar a que me sobre algo al mes para recién ahí tomar esa decisión de ahorrar, porque nuevamente es muy probable que no sobre nada. La cuarta barrera que revisamos tiene que ver con las emergencias imprevistos. Y obviamente es muy importante saber que emergencia e imprevisto vamos a tener siempre, pero si no tenemos el hábito del ahorro que me permita cubrir esa emergencia o imprevisto que voy a tener, voy a estar en la bicicleta, voy a estar en el mes con mis ingresos, con mis gastos, tapando también los imprevistos y nuevamente, dado que no tenía un ahorro para cubrir ese imprevisto, la bicicleta me va a impedir llenar ese ahorro de más ahorro o inclusive partir ahorrando.
La quinta barrera que revisamos tiene que ver con la educación financiera y creo que aquí somos todos testigos que la educación financiera es bien escasa desde chiquitito hasta adulto y probablemente ahí a todos nos pasó que no nos enseñaron a hacer un presupuesto, no nos entregaron el mensaje de la importancia de generar el hábito del ahorro y hoy día es más difícil incorporarlo, pero nunca es tarde. Por eso también estamos hoy día acá. Entonces, esas son las 5 barreras. Ya las vimos, las repasamos. Y ahora vamos a entregar unos tips para que todos nosotros podamos comenzar a ahorrar. Voy a partir yo con el paso uno y después le voy a dar a Jaime la continuación. Bueno, estuvimos hablando harto de la planificación, el presupuesto. Entonces, uno de los primeros tips que acabamos de entregar para empezar a ahorrar tiene que ver con empezar a conocer nuestras finanzas personales. Si nosotros no conocemos nuestras finanzas personales, va a ser sumamente difícil que sepamos cómo manejarlas. Cuando nosotros hablamos de manejar las finanzas personales, es bien importante que sepamos todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos. Y acá no estamos hablando de armar un Excel o un macro Excel. Tiene que ver netamente con anotar en un cuadernito los ingresos que uno va teniendo mes a mes y los gastos que va teniendo. Y con eso armar un presupuesto de decir, ok, yo recibo esto, gasto esto, por ende, si yo armo mi presupuesto anual en el mes uno, esto es lo que mis ingresos, estos son los gastos que sí o sí, y entonces esto es lo que voy a destinar para el ahorro. ¿Ya? Entonces, la primera paso o el primer paso para comenzar a ahorrar es conocer sus finanzas, y eso implica anotar los ingresos y los gastos que tienen y con eso construir un presupuesto. ¿Cómo se construye un presupuesto? Hay dos tipos de presupuesto que acá les vamos a enseñar. Dale, Maida, con la que viene. Dale. Hay dos presupuestos comunes. Esto nuevamente es una recomendación, una sugerencia. Ustedes pueden tomar estos dos tipos de presupuesto que existen, que son comunes, o bien armar su propio presupuesto sin seguir estas reglas, por así decirlo. Pero el primer presupuesto común que se conoce es el que se denomina la regla del 50-30-20. ¿Qué quiere decir eso? Que yo un 50% lo voy a destinar a las necesidades básicas que tiene que ver con alimentación, transporte, salud, esos gastos que sí o sí mes a mes tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque tenemos que movernos, porque tenemos que cuidar la salud, porque tenemos que alimentarnos, pagar colegio, etcétera. Un 30% de nuestro ingreso lo vamos a destinar a los deseos. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el entretenimiento, la ropa, cine, salidas, etcétera. Porque sabemos que también este ítem es importante y es súper relevante. Nosotros cuando hablamos de armar presupuesto o de destinar plata al ahorro, no quiere decir que no tengamos espacio también para hacer cosas entretenidas. Y la siguiente regla tiene que ver con el 20%. O sea, cuando yo de mi 100% de los ingresos, el 50% ya lo abordé en las necesidades básicas que uno tiene, el 30% ya lo abordé para deseos, el 20% que me queda lo voy a ahorrar. Ahorrar para emergencias, si tengo una meta importante que quiero alcanzar en un par de años, también tenerlo claro, y algún objetivo que tengamos. Esa es la regla de 50-30-20. Después hay un segundo presupuesto común que se denomina el presupuesto base cero. ¿Qué quiere decir este presupuesto base cero? Es donde nosotros vamos a asignar cada peso de nuestros ingresos a una funcionalidad o a una función o a un ítem específico, ya sea para gastos, ahorros o inversiones, asegurando que al final de mes no quede, o al final de cada mes, no quede nada sin propósito, ¿ya? Esto es muy común en empresas, ¿dale? Donde nosotros, y voy a poner acá un ejemplo, por ejemplo, de un presupuesto de marketing, nosotros en la empresa muchas veces estamos acostumbrados a decir, oye, el año pasado mi presupuesto era 100, así que este año quiero los mismos 100 de presupuesto, inclusive un poco más por la inflación, etcétera. Y acá lo que se busca es el ejercicio inverso. Ok, si tú quieres 100 este año porque el año pasado tuviste 100, justifícame cada ítem de esos 100 en qué te los vas a gastar.
Esos 100, por ejemplo, 50 va a ser en publicidad, otros 30 en redes sociales, etcétera. Pero no es, dado que el año pasado tenía este presupuesto, este año me lo tienes que mantener, sino que tenemos que rearmarlo de cero e ir justificando cada gasto que vamos a ir haciendo para asegurar que cada peso tenga un ítem asociado y todo tenga un propósito. Obviamente, dentro de esos gastos tiene que estar también espacio para los ahorros o para las inversiones en el caso de lo que acá estamos hablando. Vamos al siguiente, vamos a entregar algunos tips de cómo armar este presupuesto. Ya, entonces lo que nosotros habíamos hablado de cómo hacer un presupuesto, el paso número uno, tenemos que anotar nuestros ingresos y nuestros gastos. Los ingresos es todo lo que te da plata y los gastos es todo lo que te quita plata. Vamos, luego de tener claro la plata que tengo por ingresos y la plata que tengo que sí o sí por gasto, es importante clasificar los gastos. Y este ejercicio es muy interesante porque cuando lo hagan, y espero que lo hagan, se van a dar cuenta de que hay gastos que probablemente podrían haber evitado, que son los que se conoce como los gastos hormiga. ¿Ya? Entonces, cuando uno clasifica los gastos, obviamente la primera categorización, acá lo llamamos esenciales, ustedes pueden ponerle el nombre que sea necesario, pero lo importante que son los gastos que sí o sí todos los meses tengo que hacer. Y ahí pueden meter ítem comida, transporte, arriendo, colegio, etcétera. Después están los gastos hormigas, que son gastos que son pequeños, pero que son frecuentes y que cuando uno hace su estudio mensual y los empieza a sumar, se va a dar cuenta que no eran tan pequeños en la sumatoria. Y por eso es importante hacer el ejercicio. Y ahí están las bebidas, los dulces, las aplicaciones, el cafecito, el sándwichito en la esquina, etcétera. ¿Ya? Y ese, en el ejercicio que hagan, ese es el primer gasto que uno podría eventualmente erradicar o disminuir considerablemente y ya empezar a decir, ah, si yo elimino el gasto hormiga o lo disminuyo, es probable que parte de eso podría destinarlo a ahorrar. Los gastos ocasionales son aquellos que no son tan seguidos como un corte de pelo, un regalo de cumpleaños, un comprar ropa, que probablemente sí o sí los vamos a tener que hacer. Entonces, en su presupuesto, cuando ustedes lo arman, no va a ser un gasto que va a estar todos los meses, pero que sí es importante que lo dejen reflejado, no lo sé, en cada 3 meses, cada 2 meses, ahí de acuerdo a la frecuencia que ustedes van teniendo. Y los gastos fantasmas son aquellos que ustedes no ven, pero que sí te terminan sacando plata. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos recargas automáticas al celular o cobros automáticos, suscripciones que tenemos de aplicaciones que ya ni las usamos, pero que todos los meses igual nos siguen cargando el gasto en la tarjeta. Eso es muy importante también que los revisen, porque a mí al menos me ha pasado que he inscrito aplicaciones, las dejo de usar y me siguen cargando y me olvido de cancelar esa suscripción. O lo otro también que pasa es la inversa. Me inscribo o me suscribo a una aplicación porque me dieron 3 meses gratis, pero después se me olvida que se me acabó el tiempo de la gratuidad y la aplicación que va a empezar a hacer me va a empezar a hacer todos los meses igual el cargo. Porque aunque sean gratis los primeros 3 meses dentro de la letra, sale que luego de la prueba gratis automáticamente te van a empezar a cobrar. Entonces es importante hacerle seguimiento también a esos gastos fantasmas, porque también hay una potencialidad de tener plata para destinar para el ahorro. Luego de que definimos nuestro ingreso, nuestros gastos, clasificamos los gastos, vamos al tercer paso que es asignar la plata. ¿En qué consiste acá? Primero tenemos que definir objetivos y metas. O sea, acá hay que ponerle un incentivo al ahorro, una motivación. ¿Por qué estamos ahorrando? Estoy ahorrando porque quiero irme el próximo año a un viaje, quiero salir del país y quiero conocer otro país. O estoy ahorrando porque quiero cumplir el sueño de la casa propia y quiero que esa sea mi motivación. O estoy ahorrando porque quiero que mis hijos vayan a la universidad y quiero ayudarlos en ese ítem. Entonces, es importante que ustedes también no digan, ah, tengo que ahorrar porque tengo que ahorrar, sino que hay una motivación por atrás que le dé la importancia y les permita a ustedes generar este hábito del ahorro tras esa motivación. Luego de definir ese objetivo por el cual quieren ahorrar, hay que evaluar los ingresos y los gastos. Nuevamente el ejercicio que yo les dije. Cuando ustedes van a clasificar los gastos, van a encontrar oportunidades de
reducir algunos gastos. Principalmente lo que siempre generalmente vemos es que en los gastos hormiga hay oportunidades de reducir o de sacarlos al 100% y también en los gastos mensuales. Y con eso vamos a poder destinar un presupuesto también para el ahorro. Y importante, luego de este ejercicio, hacer un seguimiento constante. Uno puede presupuestar, pero es muy importante ver si lo que uno presupuestó es lo que en la práctica está ocurriendo o hay que hacer algunos ajustes. Quizás en los esenciales puse mucha plata, pero en verdad estoy gastando menos. O quizás al revés, es que en los esenciales puse muy poco, pero como el supermercado ha ido subiendo, quizás debería poner un poco más. Hay que ir ajustando y haciendo ese seguimiento. ¿Ya? Y con este presupuesto lo que uno busca, nuevamente, no es decir, voy a ahorrar lo que me sobre, sino es, dado que yo sé mis ingresos y mis gastos y encontré oportunidades de reducir algunos gastos, voy a destinar esta plata para el ahorro desde el inicio, no una vez que pasó el mes, llegó fin de mes y probablemente no quede nada. Y importante, como ya había mencionado, hacer seguimiento constante de lo que ustedes presupuestaron para ir haciendo los ajustes. Esto no es una foto estática que queda así hasta el final de los tiempos, es algo que ustedes tienen que ir revisando para ir haciendo los ajustes tanto para arriba como para abajo. Ahora los dejo con Jaime que les va a hablar del paso 2. Gracias, Emi, muy claro todo. ¿Ah? Insisto, vuelvo al tema de las preguntas, dudas, las pueden escribir en el sitio de preguntas y respuestas, Q&A, y con eso nosotros nos vamos después quedando con algún mail para ustedes explicando las dudas que vayan surgiendo, ¿ya? ¿Cómo empezar a ahorrar? Bueno, es un ejercicio de conciencia primero, ¿ya? Hay que seguir los primeros tips que nos dio recién la Emi, mentalizarse, con buscarle un propósito, darle sentido. Y cómo es la mecánica del ahorro. Uno no es el ahorro, yo ahorro lo que sobra, lo que no alcancé a gastarme en el mes, ya, eso me lo voy a sobrar, eso lo voy a ahorrar. No es así la ecuación. La ecuación es, yo gano, tengo mis ingresos, insistimos, da lo mismo en la forma en que sean diarios, semanales, mensuales, quincenales, y de ahí yo destino una parte hacia el ahorro, ¿ya? Un porcentaje, ¿ya? Ahí nos dio sugerencia en la M de qué porcentaje podrían ser, pero primero gano, después ahorro. Y lo que me queda es para mi consumo, para mi gasto, para mi vivir, para mi andar, ¿ya? Hay una influencer mexicana que se llama Macarena Riva, que lo dice muy fuerte esto y probablemente es muy doloroso escucharlo, ¿ya? Es decir, yo primero gasto, ahorro y después gasto, ¿ya? Tengo ingresos, ahorro y gasto. Si yo estoy gastando más de lo que tengo de ingresos, probablemente no estoy llevando la vida que tengo que llevar, ¿ya? Y eso ya son cuestionamientos más personales, pero les dejo ahí el tip de Macarena Riva para que también la puedan seguir. Ella también da muchos tips de ahorro y de cómo ordenar las finanzas personales, ¿ya? Una mexicana muy potente. Pero ese es el primer mensaje. Primero yo tengo mis ingresos, tengo lo que me llega por recursos, le saco una parte, lo destino a ahorro y después lo que me queda me lo puedo ir gastando en los distintos ítems que yo tengo en mi vida, ¿ya? Vamos con la próxima. ¿Cómo empezar a ahorrar? Bueno, hablamos al principio de la inflación y de algunas de esas cosas. Vimos que es necesario el ahorro y bueno, tenemos herramientas bastante simples. La industria financiera desde herramientas muy simples a muy complejas, ¿ya? Eh, para personas que se están iniciando en el ahorro, evidentemente hay que partir por lo más sencillo, por lo más simple. Eh, Cuentas de ahorro, ¿ya? Buscar cuentas de ahorro. La industria financiera tiene varias cuentas de ahorro, la industria tiene ese instrumento financiero que permite depositar frecuentemente, periódicamente, y con eso uno va acumulando dinero o stock para poder enfrentar las necesidades que vaya teniendo en el futuro o los objetivos que vaya teniendo en el futuro. La gracia de meter un instrumento financiero es que además te permite obtener ganancias, ¿ya? Están las tasas de interés y están el valor de la UF. Hay que leer las condiciones de cada cuenta de ahorro del mercado donde uno está tomando ese instrumento. Pero en general, las cuentas de ahorro tienen tasa de interés anual, se reajustan una vez al año y además también se reajustan en el IPC acumulado, en el valor de la UF.
Entonces, no pierde valor adquisitivo porque se corrige el valor del UEF una vez al año y además tiene un pequeño interés o un interés asociado a esa cuenta. Hay que ver las condiciones de cada cuenta de la industria donde uno está tomando, ¿ya? Así como hay que ver esas condiciones, también tienen restricciones para el retiro de esos fondos. Algunos te permiten retiros totales, retiros parciales, cierta cantidad de retiros al año. Importante hacer esas preguntas, ya para cuando uno quiera, no sé, uno tiene una emergencia y quiere retirar toda la plata, y resulta que tiene que hacer 6 giros porque tienen tope. Entonces, muy importante estar en sintonía antes con las restricciones que tiene ese retiro, ¿ya? Y algo que automatiza o hace mucho más fácil el proceso es justamente automatizar el ahorro. Hoy día la gran mayoría tiene cuentas corrientes o cuentas vistas y se puede automatizar un ahorro. Uno puede ir sistematizando ese ahorro a una cuenta de tal manera que uno deposita la plata en la cuenta y automáticamente de esa cuenta sale un dinero mensualmente en la fecha que uno lo estipula hacia la cuenta de ahorro y eso te automatiza decir, hoy se me olvidó, lo deposité, uno después se gasta la plata y ya no hay dónde ahorrar. Entonces, ese proceso de hacer un pack o un pad, pack a la cuenta y pad a la tarjeta, te permite automatizar ese ahorro y que se realice sí o sí, ¿ya? Dale, vamos. Y claro, vuelvo al mensaje más importante en el que también trató de profundizar la EMI, que tiene que ser con crear el hábito. Ahorrar no es lo que sobra, es lo que decides guardar para ti, para tus objetivos. Objetivos hay muchos, ¿ya? Uno se puede poner creativo, cambiar el auto, ir al dentista, no tengo idea, viajar al extranjero, arreglar la casa, hacer una piscina, mm, no sé, comprar una parcela, cosas mundanas, cosas materiales, cosas, todo es con plata. Entonces, viajar al extranjero, no sé, lo que sea, o sea, todo es, al final todo cuesta dinero y para tenerlo hay que juntarlo. Ya, nunca llega de un paraguaso y mientras uno genere ese hábito, puede ir programándose de mejor manera. Siempre empezar con poquito, ¿no? Algo hormiga y eso uno puede partir con ese hábito, generando esa cultura del ahorro eh, para que puedas tener algo más en el futuro, ¿ya? Una tarea, se puede enviar un warning, cada uno para su casa, identifique qué gasto esta semana podría haber reducido o podría reducir, un café, una galleta, un viaje en taxi, que a lo mejor se podría haber hecho con otro mecanismo, no sé, bueno, hay taxi, de repente scooter y más o menos mucho más cómodo uno que otro y ahorraste, no sé, 2.000 pesos. Y así no te vas dando cuenta y eso puede ser un inicio transformador y puedes generar el hábito y se va generando la conciencia, ¿ya? Eh, eso. Súper. Muchas gracias, Jaime. Ahora llegamos al final de nuestra charla. Les dejo acá, bueno, de terminar, espero que les haya servido mucho. Les dejo acá esta encuesta de salida, que, insisto, esto nos sirve mucho para nosotros poder dar cada vez mejores charlas y qué mejor que ustedes mismos, que son quienes quieren aprender, nos den este feedback. Así que, por favor, les pido ahí que puedan escanear este QR y darnos sus respuestas. También vamos a preparar la grabación de este encuentro para poder mandársela a todos ustedes y también hay algunas personas que no se pudieron conectar. Tuvimos más de 900 inscritos a esta charla, así que eso demuestra un gran interés en este tema. Así que de todas maneras le vamos a mandar la grabación de la charla. Y como mensaje final, les queremos pedir que todos estos conocimientos, la idea es que ustedes también se los puedan transmitir a todas las personas que los rodean en el trabajo, en sus casas, en el Uber, en la micro, etcétera, porque si bien ustedes tuvieron esta oportunidad de poder estar en esta charla, hay personas que no tienen esta oportunidad y creemos que crear esta red de apoyo entre todos nosotros nos ayuda mucho para poder mejorar el bienestar financiero de todas las personas, de todo Chile y el mundo. Ahí queremos llegar. Así que muchas gracias, esperamos que les haya servido y muchas gracias Jaime y Yemi por este tiempo que se tomaron. Así que los invitamos a próximas instancias y los invitamos a estar atentos a todos los mails de educación financiera que les hacemos.
porque el foco principal es poder mejorar el bienestar financiero de cada uno.